estuve compartiendo con vosotros acerca de la primera carta de Pablo a Timoteo y también algo de la segunda y un poco también de Tito, porque durante las próximas semanas, durante el próximo tiempo, hablaremos sobre las cartas pastorales, sobre las cartas pastorales en la que encontramos muchas de las cosas que necesitamos de enseñanza, de profundizar en cuanto a la Iglesia. Y una de las fuentes que tenemos para aprender acerca del gobierno de la Iglesia, acerca del liderazgo de la Iglesia, acerca de los requisitos de aquellos que van a ser los pastores y diáconos de la Iglesia, acerca de las divisiones que se producen, acerca de las falsas doctrinas que aparecen y muchas otras cosas más. Esa fuente de información la encontramos en toda la palabra de Dios, pero especialmente lo encontramos en las cartas pastorales, como indican su nombre. La semana pasada estuvimos viendo que Pablo consideraba a Timoteo como su hijo espiritual. Y todos coinciden en señalar, todos los eruditos coinciden en señalar, y los expertos en la vida de Pablo coinciden en señalar que posiblemente Timoteo se convirtió bajo su ministerio. Y estuvimos viendo algunos de los textos que nos hablan acerca de esta posibilidad de que Timoteo se convirtiera con el ministerio y con la persona de Pablo. Vimos también que Timoteo era un buen discípulo, que Timoteo era un seguidor de Cristo, que tenía un buen testimonio en dos congregaciones, en dos localidades, en Derbe y en Listra, y vimos que el apóstol Pablo se lo llevó también a la obra misionera, concretamente por su testimonio, por su vida dedicada al Señor. Vimos también que para Pablo Timoteo era su verdadero hijo en la fe, su verdadero hijo en la fe. Y vimos también que Pablo se consideraba padre espiritual también de las iglesias en Galacia, de las iglesias en Tesalónica, era padre espiritual de Onésimo, al cual engendró en sus prisiones. Vimos que también para Pablo Timoteo era un verdadero hijo, no solamente hijo, sino un verdadero hijo. Y era una persona que realmente tenía la fuerza del testimonio y la fuerza de la verdad en su vida. Vimos también que para Pablo, y viendo lo que nos enseñaba, los textos que encontramos en cuanto a esa relación con Timoteo, vimos que los líderes influyen en las personas. Vimos que los líderes ayudan a la gente a vivir y a crecer en los caminos de Dios, como lo estaba haciendo Pablo. Y vimos que los líderes dedican tiempo a sus hijos espirituales. También vimos al final no busca su propia gloria, sino que busca que a la persona que está discipulando, en este caso Timoteo, realmente Timoteo le dice la gloria a Dios, que un padre espiritual no busca una dependencia de su discípulo, al revés, lo que está intentando es que su discípulo vuele. Un padre espiritual sabe lo que es que ese discípulo le pertenece a Dios y no le pertenece a él. Y un padre espiritual sabe que solo es un eslabón más en los eslabones que Dios pone para la edificación de la gente y del pueblo de Dios. Cuando hablamos de Timoteo, estamos hablando de una persona que aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. 24 veces en el Nuevo Testamento. La semana pasada vimos que su nombre significa el que adora a Dios, que a mí me encanta. Timoteo es la persona que adora, el nombre que tiene, el que adora a Dios, que es una declaración de intenciones por parte de su madre. Vimos también la semana pasada que su madre era judía, convertida a Cristo, y que su padre era griego, y solamente sabemos esa información del padre, ya está, no sabemos nada más acerca del padre. Vimos que Timoteo era una persona, como he dicho antes, comprometida, que aceptó a Cristo y que estaba dispuesto a servir a su Señor. La Escritura nos dice también, no solamente lo que significa su nombre y que su madre era judía y su padre era griego, sino que también las Escrituras nos dicen algo muy interesante acerca de su madre y de su abuela. Venid conmigo a 2 Timoteo, capítulo
capítulo 1, versículo 3 al 5. Según a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fijaros que aquí nos está diciendo, nos está hablando de su madre y nos está hablando de su abuela. Nos está diciendo que su abuela se llamaba Loida. Loida significa agradable, agradable, un nombre bonito, ¿verdad? Cuando alguien le decía Loida, agradable, y su madre se llamaba Eunice, que significa aquella que alcanza la victoria, aquella que alcanza la victoria. Fijaros que dos nombres más importantes le pusieron los padres, tanto los padres de Loida como los padres de Eunice. Concretamente Loida, aquella que es agradable, que agrada, que hace cosas agradables. Quizás sería interesante en esta mañana, a raíz del nombre que tiene la abuela de Timoteo, sería interesante plantearnos: yo soy agradable a Dios, yo vivo cosas agradables a Dios, mi vida es una actitud soy una persona que está agradando al Señor y agradando también a los demás, a la gente que me está rodeando. Si vamos a Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 21-22, dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22, dice lo siguiente: dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sabéis, hermanos? La tendencia humana, la que tenemos casi todos nosotros, yo el primero, es a intentar hacer las cosas de forma agradable para los demás. Esa es una tendencia que tiene que ver con la educación que hemos recibido, con lo que van a opinar de nosotros, con el cariño que podemos tener a la gente, y muchas veces queremos hacer las cosas para agradar a los demás. En realidad, cuando agradamos a los demás, no necesariamente agradamos a Dios. A veces hacemos cosas por los demás, pero no es agradable delante de Dios. Normalmente, cuando agradamos a Dios, agradamos a los demás, aunque también es cierto que a veces esa ecuación no corresponde. A veces intentamos agradar a Dios y lo que nos llevamos son pues pedradas, lo que nos llevamos son circunstancias, lo que nos llevamos son murmuraciones, lo que nos llevamos son sacrificios y sufrimientos. Pero normalmente, cuando agradamos al Señor, cuando agradamos a Dios, normalmente agradamos a los demás. Y aquí el apóstol Juan nos está diciendo que vivamos vidas que agraden al Señor, vidas que realmente sean agradables, perfume agradable en la presencia del Señor. Ojalá que las vidas de lo que estamos aquí, nuestras vidas, nuestras palabras, nuestro compromiso, nuestras acciones, sean hechas de tal forma que agrademos al Señor en todo momento. Y podamos también de esa forma, en la mayoría de las ocasiones, no siempre, podamos también agradar a los que nos rodean. Es interesante también porque fijaros que nos dice que la madre se llamaba Eunice, y como he dicho, Eunice significa aquella que alcanza la victoria, aquella que alcanza la victoria, aquella que está en el barco y a pesar de la niebla, a pesar del mar encrespado, a pesar de las olas altas, sigue adelante en victoria, sabiendo que la victoria la da Dios, sabiendo que la victoria la da Él con su poder, con su fuerza y con su sabiduría. Así que fijaros que encontramos a su abuela y a su madre, encontramos sus nombres, encontramos lo que significa y vemos también que nos dice el texto que hemos leído, que nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Pablo está reconociendo que tanto su madre como su abuela y él mismo, Timoteo, eran creyentes sinceros. Cuando está hablando de que no eran fingidas, está diciendo que había personas creyentes, que se decían creyentes, que tenían una fe fingida.
Si no, no hubiese puesto ese ejemplo. Hay personas, literalmente la palabra griega, que aquí se ha traducido como fingía, literalmente es hipocresía. Hipocresía. La fe que no es hipócrita. Le está diciendo, tu madre no vivía una fe hipócrita, tu abuela no vivía una fe hipócrita, y tú tampoco, Timoteo, estás viviendo una fe hipócrita. ¿Se puede vivir una vida fingida? ¿Se puede vivir una vida cristiana fingida? ¿Se puede tener una fe fingida? ¿Se puede tener una piedad fingida? ¿Se puede tener un estar en la iglesia siendo hipócritas? Pues sí. Pues sí, tristemente esa es la realidad. Tristemente, y la palabra de Dios nos lo enseña por activa y por pasiva, en que podemos estar en la iglesia, podemos tener ministerios en la iglesia, podemos hacer muchas cosas y tener una apariencia de piedad, y sin embargo no ser piadosos. Y podemos parecer que somos sinceros en nuestra fe, y sin embargo no somos sinceros en nuestra fe. Fingimos la fe. Fingimos una espiritualidad que en muchas ocasiones no tenemos. Hay personas que vienen a la iglesia y cuando salen de la iglesia venden droga, y están en la iglesia adorando y alabando al Señor, y después se van y venden drogas. Hay personas que vienen a la iglesia y hacen maravillosas oraciones, y tú escuchas las oraciones y tú dices, qué forma de orar, qué manera, qué intimidad tiene con el Señor, cómo conoce al Señor con esas oraciones, y después le pegan a su esposa. Hacen oraciones súper espirituales y cuando llegan a su casa no se cansan de darle bofetadas a su cónyuge. Hay personas que están en la alabanza y tú los ves cantando y ministrando y alabando, y sin embargo después roban en sus trabajos. Tú ves personas que enseñan en la iglesia y después son creyentes de lunes a sábado muy carnales, y sin embargo están enseñando en la iglesia. Hay personas en la iglesia que son pastores y tienen amantes, es decir, hay gente que vienen a las iglesias, que están en las iglesias, que parecen convertidos, pero su fe es fingida. Están viviendo hipócritamente. Dicen una cosa y su realidad después es otra. Por eso Pablo está diciendo, yo sé, Timoteo, que tu abuela era sincera. Yo sé, Timoteo, que tu madre era sincera. Y yo sé, Timoteo, que tú mismo también eres sincero en tu fe. Hermanos, no seamos hipócritas, no seamos falsos, no finjamos lo que no somos. No finjamos una espiritualidad que no tenemos. No finjamos una erudición que no tenemos. No finjamos un conocimiento que no tenemos. No finjamos una realidad en nuestra vida que no es la realidad. Seamos lo que seamos, vivamos lo que vivamos, pero seamos sinceros. Seamos sinceros en nuestra relación con Dios, seamos sinceros en la relación con los demás, y sobre todo seamos sinceros con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia. No seamos hipócritas, que vivimos una cosa aquí y después vivimos otra cosa completamente diferente en el trabajo, en la familia, en los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros que su abuela y su madre nos dice que también le habían enseñado las Escrituras desde la niñez. Venid conmigo al capítulo 3, también de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Capítulo 3, versículo 14 al 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fijaros, hermanos y hermanas, que nos está diciendo aquí el texto bíblico, nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que no solamente la abuela y la madre de Timoteo eran sinceras en su fe, que es el mayor legado que se le puede dar a un hijo y a un nieto, sinceros en su fe, sino que además nos dice que les enseñaba desde pequeñito, les enseñaba acerca de la fe, les enseñaba acerca de la palabra de Dios. Desde chiquitito, desde pequeñito, su abuela y su madre le estaban enseñando las Escrituras, le estaban enseñando la palabra, en este caso la Escritura del Antiguo Testamento, porque el canon del Nuevo Testamento todavía no había terminado, no se había hecho. Y aquí le están enseñando desde pequeñito la importancia
de la palabra de Dios, la importancia. Es interesante porque en los primeros 7 años de la formación de un niño, prácticamente ese niño, en ese tiempo de formación, durante esos 7 años, va a adquirir todo el conocimiento y posiblemente la capacidad de lo que va a vivir, lo que va a desarrollar en toda su vida, en esos primeros 7 años de vida. El otro día estaba hablando con una persona, que no recuerdo muy bien quién era, y me estaba diciendo que una profesora, una maestra de primaria, que tiene niños de 3, 4 años, pues decía que los niños, esos niños de 3, 4 años, van a ser en el futuro lo que están recibiendo, tanto en la casa, en sus padres, como en el propio preescolar, en la propia relación que tiene con los demás niños. Los jesuitas, en este sentido, sabían mucho. Los jesuitas decían, darme un niño y que les enseñe durante 7 años y serán jesuitas toda su vida. Y eso es cierto. Eso es cierto, no solamente con los jesuitas, sino con los comunistas, con cualquier ideología, con cualquier grupo. Darle un niño y los primeros 7 años influirá en los niños. Y lo que serán los niños tendrá que ver con ese tiempo de formación, de enseñanza que se le ha dado. Ellas dos, la madre y la abuela, estaban enseñando desde pequeñito la palabra de Dios. Estaban enseñando desde pequeñito lo que era las Escrituras y lo que enseñaba la palabra de Dios. Esto es algo tremendo, es algo hermosísimo, es una bendición. El hecho de que los padres puedan enseñar a sus hijos, de que los padres puedan estar con sus hijos enseñando la palabra de Dios. Bienaventurados los hijos que sus padres son sinceros y no son hipócritas. Bienaventurados los hijos que ven una realidad espiritual en su casa. Bienaventurados los hijos que ven a sus padres orar. Bienaventurados los hijos que ven a sus padres leer la palabra. Bienaventurados los hijos que no escuchan a sus padres criticar a nadie. Bienaventurados los hijos que escuchan a sus padres preocuparse por los demás, que les enseñan valores, que les enseñan ética, que les enseñan a hacer lo bueno, que no les enseñan a hacer lo malo. Bienaventurados los hijos que sus padres le enseñan el respeto a los demás, la tolerancia a los demás. Bienaventurados los hijos que reciben un mensaje con la vida de sus padres. Bienaventurados los hijos que no le están enseñando ningún tipo de hipocresía, porque sus padres están viviendo en la verdad e intentan vivir en la verdad e intentan ser sinceros en la verdad. Bienaventurados los hijos que realmente reciben de su padre y de su madre la enseñanza de la palabra y reciben la enseñanza de amar a la iglesia. Y reciben la enseñanza de comprometerse con la iglesia local, y reciben la enseñanza de respetar a las autoridades, respetar al gobierno, respetar a los profesores, respetar a la policía, respetar al gobierno de la iglesia, respetar a los líderes espirituales, respetar hasta el último hermano que se pueda sentar. Bienaventurados los hijos que de sus padres están recibiendo la enseñanza bíblica, la enseñanza integral, la enseñanza de respeto, la enseñanza de amar a los demás, y que en su vocabulario y en su forma de vida no existe la hipocresía, ni existe la murmuración, ni existe la crítica hacia los demás. Alguna vez he contado, hay mucha gente que no lo sabe, pues lo voy a volver a contar, aunque ya hay muchos de vosotros que lo sabéis. Pero yo conocí, algunos de vosotros conocimos a un pastor conferenciante, un hombre que enseñaba la palabra, un hombre que ya está con el Señor. Y en un campamento este hombre era el conferenciante, y él contaba en una de las conferencias en que estábamos algunos de nosotros, él contaba que en ese campamento estaba predicando, estaba enseñando, y había un niño, en el campamento no, en su iglesia, él decía que en su iglesia salía los domingos, predicaba, y había un niño sentado que se quedaba mirándolo así. Bien, pues predicó un domingo, vio al niño mirándolo así. Dijo, bueno, no pasa nada, es un niño, algo tendrá una mancha aquí en la frente, en fin. El siguiente domingo está predicando y el niño así. El pastor dijo, bueno, no, pues no sé, algo tendré, en fin. Así se llevó 3 o 4 domingos, cada vez que predicaba el niño así. Y un día, cuando termina el culto, se acerca al niño y dice, hola, estoy observando que llevas varios domingos mirándome muy fijamente. ¿Por qué? Dice, es que estoy mirando a ver si es tan malo como mis padres me están diciendo.
Los que conocéis a este pastor recordáis la anécdota que nos lo contó, que ya está con su Dios. Esa familia estaba haciendo una mala cosa. Esa familia estaba enseñando a su hijo a ser crítico. Esa familia estaba enseñando a su hijo a murmurar. Esa familia estaba enseñando a su hijo a hacer cosas malas. Y ese hijo, con 7, 6, 5 años, no sé la edad que tendría, cuando sea mayor, va a ser de los que van a criticar. Y van a ser de los que van a murmurar. Y van a ser de los que van a poner piedras en el camino a los demás y a la iglesia también. Porque se ha visto desde el principio lo que es la murmuración y lo que es la crítica. Bienaventurados los hijos que de sus padres reciben la lealtad, que reciben de sus padres la enseñanza adecuada en la palabra de Dios. Bienaventurados los hijos que sus padres le enseñan a no vivir en un legalismo. A no vivir en un legalismo. He escuchado en varias ocasiones testimonios, algunos de ellos de gente muy importante, directores de cine, de escritores, algunos con premio Nobel, que no quieren saber nada de Dios, que se han convertido en ateos porque su padre o su madre o los dos eran muy legalistas en su educación y no podían hacer esto, no podían comer esto, no podían ir a tal sitio, no podían reunirse con tal sitio, había que acostarse a tal hora, había que vestir de tal forma, no podían hacer ruido, si iban a la iglesia tenían que estar quietos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ese niño se va siendo mayor no quiere saber la iglesia ni en pintura, porque han vivido un legalismo exacerbado, un legalismo terrible en su propia iglesia, en su propia familia. Y cuando unos padres están enseñando acerca de ese legalismo, le están dando una mala herencia a sus hijos. Bienaventurados los hijos que no reciben esta herencia de un legalismo que mata en vez de la gracia. En vez de la gracia que da libertad. Bienaventurados los hijos que sus padres le enseñan a no vivir en un liberalismo teológico. A no vivir en no importa lo que hagas, Dios te ama. No importa lo que ocurra, Dios te ama. No importa lo que hagas, yo te amo. Claro que importa lo que uno que hace. Claro que importa lo que uno cree. Claro que importa la doctrina que uno recibe. Claro que importa la forma en que se vive. Claro que importa. No es lo mismo 8 que 80. No es lo mismo. Y hay padres que le enseñan, bueno, tú no te preocupes, tú haz lo que tú creas oportuno. Bueno, lo importante es tu opinión. Bueno, lo importante es que tú hagas lo que creas correcto y ya está. No, hay un orden y hay una doctrina y hay una enseñanza. Y no podemos educar a nuestros hijos tampoco en ese, como cualquier cosa, cualquier religión, cualquier idea puede valer. Bienaventurados los hijos que sus padres le enseñan a respetar y a obedecer la palabra de Dios. Pero fijaros, hermanos, que Pablo no solamente va más allá, no solamente está diciendo, Timoteo, doy gracias porque tu madre y tu abuela son sinceras. Doy gracias porque tu madre y tu abuela te han enseñado la palabra de Dios. Sino que Timoteo va más allá. Y se mete él mismo en lo que Timoteo ha recibido. Mirad lo que dice los versículos 8 y 10. Versículos 8 y 10 dice... Espérate que me perdí un momentito. Hacía tiempo que no me perdía. Pero hoy me he perdido. Ya lo he encontrado. Ya ha venido. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, dice, pero tú, versículo 10, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Lo repito, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Fijaros que aquí Timoteo, no solamente le está diciendo Pablo, Timoteo,
le está diciendo Pablo a su hijo espiritual, no solamente has recibido la herencia de tus padres, sino que también, de alguna manera, yo también he contribuido a tu educación, a tu formación y a tu crecimiento en la fe. Fijaros que le está diciendo Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Aquí Pablo no está hablando con vergüenza. Aquí Pablo no está diciendo, perdóname, porque estás siguiendo mi doctrina, perdóname, ay, pecado, pecado. Aquí no está siguiendo ningún tipo, está reconociendo un hecho. Aquí no estamos viendo una persona orgullosa, una persona que diga, no, simplemente está diciendo, he trabajado contigo, te has convertido, te he llevado a las misiones, te he dado cosas para hacer y he estado tiempo contigo. Y le está diciendo, tú has seguido mi doctrina. La doctrina de Pablo. La doctrina de Pablo. Hay que seguir la doctrina de Dios. Hay que seguir la doctrina de la que enseña la Escritura. Pero es que Pablo estaba enseñando la doctrina de la Escritura. Es que Pablo era un fiel exponente de la palabra de Dios. Por eso le está diciendo, tú has seguido, no solamente has seguido la vida de tu madre, de tu abuela, sino que también has seguido mi doctrina. Has seguido mi vida. Fijaros que nos dice, tú has seguido. La palabra que aquí se traduce como seguido quiere decir seguir a una persona, convertirse en su discípulo y seguir su ejemplo. Seguir a una persona, convertirse en su discípulo y seguir su ejemplo. Eso es lo que significa la palabra griega que aquí se ha traducido como seguir. Timoteo había seguido la doctrina que enseñaba Pablo, es decir, la doctrina que enseña la palabra de Dios. Timoteo había seguido la conducta de Pablo, es decir, su ejemplo, el ejemplo de la vida de Pablo. Timoteo había seguido el propósito de Pablo, es decir, vivir para hacer lo que Dios le había llamado a hacer, para hacer la obra de Dios. Timoteo había seguido la longanimidad de Pablo, es decir, la capacidad de soportar y sufrir durante mucho tiempo. Déjame decirte algo. La vida cristiana es sufrimiento. La vida cristiana es pasarlo mal en muchos sentidos. La vida cristiana es pasar por momentos de niebla. Y no solamente de niebla, sino de tormentas. La vida cristiana, ya me gustaría decirte en esta mañana que no vas a tener problemas en tu vida. Ya me gustaría a mí decirte esta mañana que todo va a ser una bonanza espiritual en tu vida y en que nunca vas a tener dificultades. Ya me gustaría a mí decirte que todo va a ir bien, pero no puedo decírtelo porque mentiría. Mentiría porque la palabra de Dios nos dice todo lo contrario y mentiría también por mi propia experiencia. Se sufre, se pasa mal. Hay situaciones, hace poco, la semana pasada creo que estaba presidiendo María del Mar y estaba diciendo que lo más hermoso que ella ha vivido está dentro de la iglesia. Y lo peor que ella ha vivido está también dentro de la iglesia. Y esa es una realidad. Hay momentos malos en la vida familiar, hay momentos malos en el trabajo, hay momentos buenos. Pero en la iglesia también hay momentos malos y momentos buenos. Hay momentos que son deliciosos, que escuchamos a los ángeles, y hay momentos que parece que el propio diablo te está hablando. Hay momentos y situaciones en que son muy difíciles, muy complicadas. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, sigue el ejemplo de mi longanimidad, es decir, de la capacidad de soportar y sufrir durante mucho tiempo. A veces, hermanos, hay periodos de nuestra vida que son periodos de mucho sufrimiento. No es un día, ni dos, ni tres, ni cuatro. Hay periodos de mucho sufrimiento. Y levantamos las manos y decimos, Señor, aquí estoy. Y no tenemos una respuesta para eso. Son periodos donde vamos siendo probados, donde va siendo probada nuestra fe, donde va siendo probada nuestra conducta, donde va siendo probada nuestra espiritualidad y donde va siendo probada realmente nuestra obediencia y nuestro amor al Señor. Hay momentos así. A los jóvenes que me escucháis, si un día el Señor os llama a ser líderes en la iglesia, si un día Dios os llama a pastorear, a ser diáconos, ancianos, a las misiones, a ser predicadores, si un día Dios os llama a eso, tened en cuenta que lo primero que tenéis que tener muy claro, es que vais a sufrir. Es que vais a sufrir. Por otra parte vais a tener un montón de bendiciones, por otra parte vais a tener un montón de cosas, por otra parte Dios os va a cuidar, os va a alentar y os va a animar, por otra parte vais a ser gente que van a cambiar la historia. Los que se sientan y no hacen nada no cambian la historia, pero los que hacen en las manos de Dios, los que se mueven, los que hacen cosas cambian la historia.
Y quiero decirte, si un día Dios te llama a la obra, a tiempo completo o a no tiempo completo, pero estás en la obra en la iglesia, lo primero que tienes que entender es que vas a sufrir. Que vas a sufrir. Vas a sufrir por muchas cosas, pero vas a sufrir por gente que tú no te esperas. Que tú no te esperas. Y lo vas a tener que soportar. Y además no vas a tener que responder de la misma forma. Vas a responder con dulzura, con oración y con silencio. Quiero que lo entiendas. Quiero que lo entiendas. Porque tristemente es así. He dicho en muchas ocasiones en mi vida que si yo fuese director de un seminario, lo primero que yo haría sería, la primera asignatura que se haría en el seminario sería la asignatura del sufrimiento en la obra. Pablo le está diciendo a su hijo espiritual: tú has seguido mi doctrina, la doctrina de Dios, la doctrina que aparece en la Escritura. Tú has seguido mi conducta, mi propio ejemplo. No sigas a nadie que no te dé ejemplo. No sigas a nadie que no te dé ejemplo. No te juntes con nadie que no te dé ejemplo. Júntate siempre con personas que te den ejemplo en tu vida. Pablo está diciendo que ha seguido mi propósito, el propósito de servir. A Pablo lo llamó Dios a la obra, y Pablo continuó en la obra hasta el último día, hasta que se fue con el Señor, cuando lo mataron. Mi propósito. ¿Qué propósito tienes tú? ¿Qué propósito tienes tú? ¿Tienes el propósito de cambiar vidas? ¿Tienes el propósito de servir al Señor? ¿Tienes propósito de edificar al pueblo de Dios? ¿Tienes el propósito de tu casa, que tu casa sea un centro de oración y de adoración y no de crítica? ¿Tienes el propósito de discipular a personas? ¿Tienes el propósito de edificar a la tanta gente que edifique y que enseñe a la iglesia? ¿Qué propósito tienes tú en tu vida? Pablo está diciendo que siga también su fe, que siga su fe, la fe de Pablo, la fe que persiste, la fe que continúa, la fe que te caes y te levantas y tú dices: Señor, dame la mano para continuar. Pablo era un hombre tremendamente lleno de fe y las pasó canutas en muchas ocasiones, pasó cárceles y situaciones complicadas, pero siguió con su fe. Timoteo había seguido también el ejemplo de amor de Pablo: propósito, fe, longanimidad, amor. Había visto a un hombre que amaba. Esa imagen que a veces tenemos de Pablo como que era un misógino, que era una persona que no quería saber nada de las mujeres, que era un machista empedernido, que era una persona muy dura, eso no aparece en la Escritura en ningún sitio. Pablo era un hombre lleno de amor, lleno de amor a las mujeres, lleno de amor a los hombres, lleno de amor a la obra de Dios, lleno de amor a Dios, a su Dios. Era un hombre que estaba profundamente enamorado de la iglesia, profundamente enamorado del ministerio, profundamente enamorado de Cristo y profundamente enamorado de los creyentes. Pablo era un hombre que estaba lleno de amor y Timoteo lo estaba viendo, y Pablo está diciendo: tú me has visto, Timoteo, tú has visto lo que he vivido, tú has visto mi conducta, tú has visto mi amor, tú has visto, Timoteo, lo que he intentado vivir toda mi vida. Timoteo había seguido como ejemplo, había seguido el amor de Pablo. Timoteo había seguido la paciencia de Pablo, es decir, la resistencia de Pablo, es decir, la perseverancia de Pablo, es decir, la constancia de Pablo. Timoteo había sido enseñado con un hombre que había sido tremendamente paciente, Sé paciente. Toda tu vida, sé paciente con las personas. Y déjame decirte algo: sé paciente con las personas a pesar de lo que te hagan. Sé paciente con las personas a pesar de lo que critiquen de ti. Sé paciente de las personas a pesar de los fallos que tú veas. Sé paciente, porque Jesús fue paciente. Pablo fue paciente. Y la palabra de Dios nos enseña a ser paciente, porque al final, si tú te miras a ti mismo, tú podrás ver también que eres exactamente igual que la otra persona que a lo mejor te está haciendo daño. Exactamente igual. Los mismos sentimientos, las mismas cosas, lo tienes en tu alma. Sé paciente, porque a veces resulta que ves a un burro y tú dices: esta persona siempre va a ser un burro. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta que esa persona no es un burro, es un caballo maravilloso que vuela. Es un caballo que ha cambiado, es un animal precioso
y que está haciendo y que corre y que tiene un pelaje precioso. A veces tú ves a una persona y tú dices, esta persona no va a cambiar en la vida. Y cuando pasa un tiempo tú ves que esa persona ha cambiado y se ha convertido en alguien hermoso, alguien bonito, alguien agradable al Señor, alguien que ama a la gente. Sé paciente, sé paciente. Y quiero decirte a ti también, a los líderes de la iglesia, a los responsables de la iglesia, a los que llevan departamentos de hombres, de mujeres, a los niños, el evangelismo, misiones, jóvenes, a los diáconos, a todos los que tienen responsabilidad de liderazgo en la iglesia, sé paciente. Sé paciente. Sé paciente con los que tienes a tu lado. Sé paciente con los que estás ministrando. Sé paciente, porque con gritos, con asperezas y con mandatos no se arregla nada. Sé paciente, muestra tu amor hacia los demás. Cuando tienes que ponerte serio, te pones serio. Pero cuando tengas que ponerte serio, ponte serio con amor. Con amor. No obligues a nadie, porque no puedes obligar a nadie. Sé paciente. Lo mismo que son pacientes contigo. Lo mismo, ¿por qué soy paciente? Porque tenéis que ser pacientes conmigo también. Si no tenéis paciencia conmigo, no valgo un duro. Estaría aquí hacía muchos años fuera. Tenemos que aprender a ser pacientes los unos con los otros y a saber que los tiempos de Dios son tiempos diferentes a los nuestros, en muchas ocasiones. Una de las cosas del crecimiento cristiano, de la madurez cristiana, es la paciencia. Porque cuando te das cuenta que una persona, a lo mejor tú no vas a esperar nada, y al final es una obra de Dios, y de un mármol que parecía nada, de una piedra que parecía que era intratable y que no se podía hacer nada, sale un David de Miguel Ángel, siendo paciente con los hombres y con las mujeres y con los jóvenes, con los niños que tenemos con nuestro ministerio, con nuestro trabajo. Sé paciente, y sé paciente con tus compañeros de clase, y sé paciente con tu familia, y sé paciente con tu hermano. Aquí hay muchos hermanos y hermanas de carne. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Papá, mamá, mi hermano se ha puesto el pantalón que es mío. Y ahí está el padre o la madre intentando, mamá, papá, a mi hermano le había comprado esto y a mí no. ¡Ah! Sé paciente. Mamá, papá, mi hermano vino el otro día a la 1 de la madrugada y yo he llegado a las 11 y me ha echado la bronca. ¡Ah! Sé paciente, sé paciente. Sé paciente con tus hermanos, sé paciente con tus hermanas. Papá, mamá, sé paciente con tus hijos, sé paciente con tus hijos. Hijos, sé paciente con vuestros padres, sé paciente con vuestros padres. Pablo lo sabía también. Pablo dice, no exasperéis a vuestros hijos, no que vuestros hijos pierdan el control. Sé paciente con tus hijos, sé paciente. Es que tú no conoces a mi hijo. No, yo no lo conozco, yo lo conozco solamente en la iglesia, lo conozco, pero sé paciente con tus hijos en la educación, en la enseñanza y en lo que tienes que vivir con ellos. Seamos pacientes, porque la paciencia es una virtud y también tiene que ver con la plenitud, con el bautismo y con el ser llenos del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Bienaventurados aquellos que sus padres le enseñan la palabra de Dios y son sinceros en su fe. Bienaventurados los cristianos que tienen maestros espirituales como Pablo y pueden seguir su enseñanza, sobre todo la enseñanza transmitida con el ejemplo de su propia vida. Fijaros que Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que aprendiste. Persiste en lo que aprendiste. La palabra griega, que aquí es traducido como persiste, es mene, y esa palabra significa permanecer, perdurar, mantenerse, permanecer, que tiene que ver con lo que Manolo ha estado compartiendo, permanecer, perdurar, mantenerse. Es decir, Pablo está diciendo, querido hijo Timoteo, a pesar de lo que enseñan los maestros falsos, a pesar de las doctrinas falsas, a pesar de las persecuciones que van a ir por ti en la iglesia de Éfeso, a pesar de los problemas en esa iglesia de Éfeso, a pesar de todo lo que tú puedas sufrir, Timoteo, a pesar de lo que te vas a encontrar, Timoteo, persiste, persiste, persiste. Continúa, mantente en la fe y en el ministerio al que Dios te ha llamado. Mantente, sigue adelante,
persiste, Timoteo, en la obra que se te ha encomendado, donde yo te he dejado para que pongas orden. Mantente firme y persiste en tu ministerio, en tu vida y en tu trabajo. Quiero leeros para terminar un poquito de este libro. Este libro se llama de John MacArthur, Equipados para la batalla. Es un libro que habla sobre la guerra espiritual, sobre el diablo, los demonios, etc. Y hay una cosa que quería compartir con vosotros, una pequeña historia que dice así. Dice, cuando estaba en Escocia, se me acercó un hombre en una localidad y me preguntó, ¿se llama su padre Jack MacArthur? Y le dije que sí. Y él dijo, su padre vino a Irlanda por lo menos hace 30 años, con 2 hombres, para llevar a cabo un avivamiento en Belfast y por toda Irlanda. Yo fui a escuchar hablar a su padre y en esa reunión acepté a Jesucristo y dediqué mi vida al ministerio. Soy un pastor porque el Señor usó a su padre para ministrarme. ¿Podría decirle eso cuando lo vea? Le dije que sí. Luego me preguntó, ¿dónde se encuentra su padre ahora? Le dije que estaba pastoreando, ministrando, predicando como siempre lo ha hecho. Y él preguntó, ¿sigue siendo fiel a la palabra? Y le dije, sí, sigue siendo fiel, aún permanece firme. ¡Qué bueno!, respondió. ¿Y qué pasó con los otros 2 hombres que vinieron? Y le dije, lamento informarle que uno se convirtió en un apóstata y el otro murió alcohólico. 3 hombres fueron a Irlanda y ministraron a mucha gente. Pero 30 años después, cuando se despejó todo, solo uno permaneció firme. ¡Salud! Solo uno permaneció firme. Después de 30 años. Y estaban predicando. Y estaban haciendo campañas de avivamiento. Pero solo uno de los 3 permaneció firme. Hermanos y hermanas, permanece firme. Yo no sé lo que va a ocurrir de aquí a 30 años, no tengo ni idea. Mucho me temo que no voy a tener yo mucha información dentro de 30 años. No sé lo que va a pasar, pero mantente firme, mantente firme. Da gracias al Señor por la enseñanza de tus abuelos, da gracias al Señor por la enseñanza de tus padres, da gracias al Señor por lo que has vivido, por el bien que te han hecho y por la sinceridad de sus vidas. Da gracias al Señor. Hoy estaba viendo, no sé si habéis visto el programa de Buenas Noticias Televisión, pero hoy el programa de Buenas Noticias Televisión era sobre el hermano que estaba saliendo, que es de una iglesia en Priego de Córdoba, que el hermano que ha salido, él y su esposa, estaban compartiendo la bendición que han tenido de estar en una familia cristiana. De estar en una familia cristiana. Estaban contando cómo el estar en una familia cristiana desde chiquitito, la bendición que ellos han tenido al educarse con los valores que sus padres le han enseñado, con la fe que sus padres le han enseñado, con el amor que sus padres le han enseñado acerca de la iglesia, del ministerio, del respeto, del amor a la palabra, etcétera, etcétera. Y lo estaban compartiendo esta mañana. Te animo a que lo puedas leer, que lo puedas ver, el programa de Buenas Noticias Televisión de esta mañana. Da gracias al Señor. Bienaventurados los padres que enseñan a la Escritura con su propio ejemplo y que son verdad, y su fe no es fingida, ni la de sus hijos tampoco. Y bienaventurados los creyentes, los hombres y mujeres que tienen buenos maestros, como Pablo lo tuvo, como Timoteo lo tuvo, como Pablo. Buenos maestros, buenos líderes, buenos padres espirituales que estén guiándolo, que estén con ellos. Bienaventurados aquellos que forman, que dedican tiempo a estar con la gente, a enseñar a la gente, a pasar tiempo con la gente, a escuchar a la gente, a invertir. Lo máximo que tenemos, lo mejor que tenemos es nuestra vida. Y si tú tienes alguien que se preocupa de ti, alguien que dedica tiempo para estar contigo, alguien que ora, que intercede, que te escucha y que te modela, que te va enseñando la palabra, la vida cristiana, te va enseñando no solamente la palabra, sino con su conducta, agradece a Dios por eso. Agradece a Dios por eso. Agradece a Dios porque Dios usa a la familia cristiana y Dios usa también a hombres y mujeres cristianos, maestros, predicadores, pastores, diáconos, etcétera, etcétera, para enseñar también la palabra. Qué bueno es tener a gente que nos puedan enseñar y que nos puedan realmente con su ejemplo, ver claramente lo que es una vida cristiana. Dice en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 7, Hebreos, capítulo 13,
versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si tú quieres cambiarlo, lo puedes cambiar, me da igual. Si tú quieres cambiarlo, puedes cambiarlo. Tú puedes decir: acordaos de vuestros líderes, cámbialo. Acordaos de vuestros responsables, cámbialo. Acordaos de vuestros guías, cámbialo. Acordaos de vuestros de los que os presiden, cámbialo. Acordaos de vuestros servidores, me da igual lo que tú quieras poner. La palabra de Dios nos está diciendo: aquellos que están sirviendo, aquellos que están trabajando entre nosotros, aquellos pastores que os hablaron la palabra de Dios, no ellos, no sus sueños, no sus ideas, no sus interpretaciones, sino que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ojalá que podamos, cada uno de nosotros, dedicar tiempo a la gente, que podamos estar con personas y podamos dar lo mejor que tiene, porque después esas personas no se van a quedar solamente con la enseñanza. Al final, lo que esas personas van a quedarse es con el resultado de su conducta. Y entonces, con el resultado de tu conducta, imitarán tu fe. Imitarán tu fe. Como la vida que le estás transmitiendo, que le estás dando, imitarán tu fe. Al final se va a quedar el ejemplo, como siempre. Al final se va a quedar el ejemplo. Se van a quedar los errores, se van a quedar las equivocaciones, se van a quedar los pecados, se van a quedar un montón de cosas que no son buenas. Pero se quedará el ejemplo. Se quedará el ejemplo de una vida de alguien que está contigo, que te ama, te respeta, te perdona y te enseña. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Gracias por la familia que Dios nos da, gracias en este caso por las familias cristianas, y gracias por aquellos hombres y mujeres que Dios pone en nuestras vidas. Aquí hay gente que son dignas de respetar. Aquí hay mucha gente que son dignas de respetar. Aquí hay mucha gente que están sirviendo, trabajando a veces con un costo muy alto, con una persistencia. Yo muchas veces lo he dicho, hermano, permitidme que yo siempre he admirado y sigo admirando a Josefi muchísimo. Es una hormiguita, no dice nada, es calladita, boom, boom, boom. Pero ¿cuántos años lleva tú como responsable de escuela dominical? No sé, yo tomaba biberón. ¿Cuántos años lleva ella en la responsable? Ella está ahí, boom, y viene todos los domingos. Y no viene los miércoles porque no puede. Viene todos los domingos y está ahí, boom, boom, boom. Eso es lo que necesitamos. Hombres y mujeres que sirvan a los demás. Hombres y mujeres que tú verás y tú dirás: perdóname este ejemplo, Josefi, perdóname. Pues Josefi no se organizaba bien. Pues Josefi este libro que compró para escuela dominical no estaba bien. La diferencia de edades yo lo haría de otra manera. Cada uno de nosotros podemos, como somos libres para opinar y tal, cada uno podemos hacerlo de una forma diferente. Pero nadie podrá decir: Josefi no fue un ejemplo. Josefi fue un ejemplo. Y como Josefi, un montón de gente que están ayudando, sirviendo y dando de su tiempo, de su dinero y de sus lágrimas, y merecen un respeto y un cariño. Y tenemos que dar gracias al Señor por esas personas, por esa familia que Dios nos ha dado, y por esa familia, por esos hombres y mujeres que, como Pablo con Timoteo, invertían en la gente, en sus Timoteos, eran sus padres espirituales, y daban ejemplo con su propia vida. Hermano, qué bueno es permanecer en las Escrituras y en nuestra vida cristiana en general. Persiste en la palabra, persiste en las Escrituras, persiste en el barco, persiste en traer tu móvil y sin quitarlo. Persiste. El mensaje que yo quiero transmitirte en esta mañana no es tanto en cuanto a que iremos viendo otras cosas acerca de Timoteo. Persiste. en cuanto a Timoteo y la enseñanza, etcétera. Lo que yo quiero compartir contigo en esta mañana, y lo deseo hacer con toda mi alma, es: de verdad, da gracias por tus padres. Da gracias por tus padres, porque están intentando hacer lo mejor posible.
sobre todo cuando están actuando con sinceridad y no tienen una fe fingida. Y que tú no vivas una vida fingida, vive tu propia realidad. Paciencia, paciencia, menos mal que está ahí Marco como buen ayudante. Cuando puedas tráete a Marco porque me es útil para el ministerio. Pues mira, ahí. Paciencia con todos. Sé sincero en tu fe. De verdad, sé sincero en tu fe. Y después, gracias al Señor por los hombres y mujeres que Dios pone para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra enseñanza. A los malos no, a los malos no. Pero aquellos hombres y mujeres que se dejan la piel por ti, da gracias por su vida y por su ejemplo y por lo que dedican para estar contigo. Que seamos hombres y mujeres agradecidos y ojalá que el día de mañana cada uno de nosotros tenga un Timoteo. ¿Tú te imaginas, Jorge, un Timoteo? ¿Tú te imaginas que tú estés con alguien 5 años de tu vida o 3 años y tú digas, aquí está mi Timoteo? ¡Wow! Eso sería fantástico, sería fantástico, una maravilla. Y se podría hacer, y se podría hacer. Que Dios os bendiga. Ahora me gustaría que termináramos. ¿Hay algún cumpleaños? ¿Ana?